tengamos tiempo de alguna duda. Bien, buenos días, bienvenidas. Qué bueno que se pueden conectar. Ya veo aquí bueno, no la mayoría, pero sí gran parte del grupo. Bienvenida Natalia, Jenny, Alejandra, Ale. ¿Quién más está? Bere, que se está uniendo, Vale. Bienvenidas, qué bueno que se pueden integrar. Ale García, Yajaira, Jenny, Natalia, Yami, Bere. Bienvenidas a cada una de ustedes. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Les comentaba, pues nos quedan dos temas. Este es el penúltimo. El último lo estaremos viendo la próxima semana. Es psicofisiología del lenguaje y pensamiento. El día de hoy vamos a estar checando parte de lo que ya ustedes saben y cómo se ha generado. Si empiezan a escucharme entrecortado, es mi internet. Por favor, díganme. De todas maneras, la grabación va a quedar para que ustedes puedan consultar posteriormente y también lo comuniquen a sus compañeros que pues no han podido ingresar el día de hoy. Bien, pues bueno, vamos a ir dando avance a esto. Gracias, Bere. Qué bueno que nos escuchamos bien. Esperemos que siga así todo esta parte de la sesión. Bien, les mencionaba, vamos a ver psicofisiología del lenguaje, pues mucho tiene que ver con la parte del pensamiento. Si nosotros nos referimos al lenguaje, no lo podemos dejar fuera, ¿no? El pensamiento, y ustedes llevaron, me parece, la materia como tal de pensamiento y lenguaje, y pues se dan cuenta que es un factor importante dentro de la actividad mental. Menciona acá que perfecciona algunas situaciones dentro de nuestro pensamiento y de nuestra realidad. Es decir, nosotros creamos nuestra realidad a partir del pensamiento y del lenguaje, y sin ellos pues no podríamos tener ninguno de los dos. Dice aquí en su diapositiva, la palabra se convierte en un factor muy importante ya que forma la actividad mental, perfecciona el reflejo de la realidad y crea nuevas formas de atención, memoria, pensamiento y acción. Esto lo menciona Luria y Judovich en el 73, y pues es cierto, ¿no? Nuestro lenguaje está en función de la situación de lo que pensamos, es por eso que hablamos y es por eso que nos comunicamos con el otro. Y a partir de ello, pues nosotros podemos poner atención, podemos generar la memoria y el aprendizaje. Bien, mencionábamos qué bases neurofisiológicas o psicofisiológicas mantiene el lenguaje. Dice, el término neuro se refiere al soporte fisiológico de nuestras percepciones, conductas, emociones y pensamientos, que el sistema nervioso se va codificando a través de conexiones nerviosas, esto es una sinapsis, que se obran cada vez que se inician nuevas vías de comportamiento y que en la medida de las repeticiones van fortaleciendo esas nuevas vías. El lenguaje es el vínculo del pensamiento y todos a través de este nos decimos a cada momento cómo es el mundo, cómo es el otro, cómo es uno mismo, cómo es el futuro, etcétera. Por medio de este autodiálogo se pone en marcha el camino de las emociones. Nosotros, a partir del pensamiento, es que generamos la situación del lenguaje y a partir de eso, pues generamos todas las otras áreas, como es la atención, la memoria, el aprendizaje, la situación de la imaginación, la creatividad. Y bueno, es a partir de ello que nosotros podemos entender también al mundo que nos rodea. Si nosotros no pudiéramos manejar un lenguaje, sería muy difícil que pudiéramos comprender todas las situaciones que están a nuestro alrededor y, lógicamente, poder entenderlas y poder manipular nuestro mundo, ¿no? Es por eso que el lenguaje, según la neurofisiología y la psicofisiología, es la realidad que mantenemos con nuestro mundo y es así como podemos crearlo y podemos manipular también las situaciones con las cuales nos encontremos día a día. Bien, ¿qué características tienen? Las características, pues bueno, el lenguaje son dos las regiones de nuestro hemisferio cerebral en el lado izquierdo, precisamente, que desempeñan papeles importantes en el procesamiento del lenguaje. Las áreas ya las conocen ustedes, posiblemente hemos escuchado de ellas o las han estudiado. Es la situación de las áreas de Broca y la de Wernicke, que son las más importantes para la situación del lenguaje. Estas, pues lógicamente, se encuentran en el área izquierda, no en la parte temporal izquierda y parietal izquierda. Y en los oyentes dice, el área de Broca se activa al hablar. Es decir, lo que nosotros hablamos tiene que ver con la situación de cómo se genera en el área de Broca. Al igual que en los sordos al signar, del mismo modo el área de Wernicke interviene tanto en la comprensión de los sonidos del habla como en la comprensión de los movimientos del lenguaje signado. En esta parte, por ejemplo, los de Broca, las personas que son sordas, es decir, que no pueden manipular la situación de su lenguaje porque no pueden escucharlo, no pueden repetirlo, sí pueden mover la situación del lenguaje de signos. Y es también en el área de Broca donde se aprende este lenguaje de signos. Entonces, pues, según los estudios que nosotros hemos realizado a partir de toda la situación neurobiológica y psicofisiológica, pues son importantes el área de Broca y el área de Wernicke para poder entender esta funcionalidad, ¿no? En cuanto a la situación del pensamiento y el lenguaje, sobre todo, que es el que estamos estudiando en este momento. Por lo tanto, pues estas dos áreas son importantísimas junto con otras áreas específicas. Bien, vamos a ver este video, espero que se pueda enlazar y ustedes puedan escucharlo.
Buenos días a todas las que están integrándose, bienvenidas, qué bueno que han podido ingresar. Pues bueno, esperemos nada más a que cargue el internet, porque les digo, está un poquito lento y es por eso que está así. Pues no me está cargando bien. El video pues explica las áreas de los hemisferios, en qué áreas está pues, lógicamente puntuada la situación del área de Broca, el área de Wernicke y lógicamente los hemisferios que controlan cada uno de estos hemisferios y cómo se relaciona con la situación. Este, Creo que estamos teniendo problemas aquí con el internet. Una disculpa, chicas. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, Alejandra, perdón, una disculpa, pero es que es mi internet. De pronto se va y de pronto viene y es el problema que hemos tenido estos últimos días. Una disculpa, esperemos que pueda grabarse y que ustedes puedan escucharlo posteriormente. La relación del cuerpo calloso y los hemisferios, el tercer les decía, bueno, este video que medio del cuerpo calloso, ¿no? La fotografía. Sí, miren, no está no está cargando bien, pues se los voy a dejar de todas maneras, la presentación se las voy a puntuar yo a ustedes, como lo he hecho con las otras, para que puedan consultarlo posteriormente. El video pues habla sobre todo del cuerpo calloso, de los hemisferios, de cómo estos se relacionan y cómo podemos entenderlo de una mejor manera, ¿vale? Pero se los dejo para que ustedes puedan, pues observarlo posteriormente. Les digo, ahorita por mi internet es malo y pues no puedo cargarlo. Estaba muy bien, pero pues no sé qué pasa ahorita. Si en algún momento me saca el programa, yo les pido por favor que vuelvan a Classroom para que puedan ver nuevamente el enlace y podamos reconectarnos, ¿sale? Por favor, una disculpa, pero bueno, estamos teniendo un poquito de problemas con este internet. Ya se ha vuelto algo constante. Bienvenida, Rosa, que se está integrando. Pues bueno, continuamos con la presentación para poder dar tiempo a esto. Ok. Ok, se me cerró la presentación, también está teniendo un problema esta situación. Discúlpenme, pero bueno, la tecnología es así, todavía no tenemos precedentes muy buenos en cuanto a ello. Una disculpa, eh, trataré de ponerles nuevamente la presentación. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me pueden comentar por el chat, por favor? Porque creo que se fue la señal. ¿Se escucha? Oh, perdón, Jenny, sí. Sí, es que como varía el internet, y va y viene, pues lógicamente se entrecorta de pronto. Una disculpa, pero bueno, déjenme volver a compartir mi pantalla porque se cerró. Ok. Bien, estábamos entonces en esta parte. Habíamos hablado de las características del lenguaje. Bueno, pensamiento de las áreas que nosotros podemos encontrar específicas dentro del funcionamiento del lenguaje, pues lógicamente están las siguientes, ¿vale? Está la parte del área de Broca, que ya les mencionaba, el área de Wernicke, pero también hay áreas auditivas de interpretación que se encuentran en estas áreas temporales, las áreas visuales de interpretación también. Nosotros no solamente interpretamos el lenguaje a partir de lo que hablamos, o de lo que escuchamos, sino también de lo que leemos y vemos. Entonces, también hay áreas en estas partes de interpretación y también somáticas, porque también interpretamos lo que sentimos. Por lo tanto, pues es parte de la comunicación que se hace dentro de la situación del lenguaje y pues de la comunicación y del pensamiento. Bien, perdón, se regresa a mi presentación. En este caso, el pensamiento. ¿Por qué enlazar el lenguaje con el pensamiento? Porque van de la mano. Dice, hoy en día se ha demostrado que el constante proceso de enseñanza-aprendizaje al que están sometidos los seres humanos puede servir como potencializador de las capacidades y habilidades de nuestro individuo en la medida en que éste interactúa más con el medio, actuando como protector de las funciones cerebrales. Sobre este aspecto se manejan conceptos como el constructo de reserva cognitiva, defendiéndose como la capacidad de activación progresiva en redes neuronales en respuesta a demandas crecientes, siendo un nuevo modelo teórico para el concepto de reserva cerebral. ¿Qué es la reserva cognitiva? Recordemos que hay enfermedades mentales o enfermedades crónico-degenerativas que llevan a una situación de pues sí, pérdida de memoria. Y la pérdida de memoria puede generar que la persona, pues lógicamente, tampoco piense o maneje el pensamiento de una manera adecuada. Por lo tanto, pues estamos hablando de que
En este caso, las situaciones que se viven a partir de lo que yo no recuerdo, pues implican que yo no me pueda comunicar de una manera adecuada o que mi pensamiento pueda verse ofuscado por situaciones que pasan, ¿no? En esta parte. La reserva cognitiva implica que la persona pueda recuperar información que posiblemente ya no estaba ahí o que se creía que ya no estaba ahí, ¿no? La reserva cognitiva hace que las personas puedan mantener el contacto directamente con la capacidad progresiva en sus redes neuronales para que puedan hacer frente a las demandas que se les están presentando en el momento. El pensamiento pues tiene una gran amplitud en cuanto a ello. Quiere decir que nosotros podemos resolver problemáticas adecuadas o que se presentan en momentos circunstanciales de nuestra vida. Y por lo tanto, pues esa reserva cognitiva nos ayuda precisamente para poder realizarlo. Esa parte del aprendizaje también que tenemos nosotros día a día. Y bueno, en este caso también entendemos que las teorías sobre el pensamiento y el lenguaje nos implican a Piaget. Por ejemplo, Piaget pensaba, acuérdense que Jean Piaget normalmente es uno de los teóricos que trabaja con la situación de desarrollo cognitivo, con las 4 etapas que ustedes ya conocen, pero bueno, menciona que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso de la formación de función simbólica. Es decir, nosotros a partir del lenguaje entendemos muchas situaciones. Más adelante hay un video, esperamos que se vea, pero bueno, habla acerca de un niño, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a un niño, que para qué sirve una, o qué es una silla, normalmente siempre me va a decir para qué sirve. Una silla es para sentarse, me va a decir, ¿no? O si le digo y le enseño en este momento un reloj, me va a decir mide tiempo o me dice qué hora es. En esta parte, nuestra función simbólica es que el lenguaje nos lleva a este proceso. Es decir, nosotros formamos a partir de los símbolos que se nos implican en nuestra memoria y en el aprendizaje las cuestiones de nuestro lenguaje, puesto que a diferencia de otras de sus manifestaciones que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee por ello un conjunto de herramientas cognitivas de pensamiento. Si nosotros no tuviéramos una forma de comunicarnos con los demás, pues no tendríamos una situación de oportunidad para poder relacionarnos a nivel social. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, creo que tuvimos por ahí el caso de Jenny, ¿no? Esta niña que fue pues, socialmente apartada desde el nacimiento hasta que tuvo 13 años y la encontraron los servicios sociales, pues lógicamente a nivel social ella no podía comunicarse o nunca pudo comunicarse de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque lógicamente nunca aprendió un lenguaje. Y el lenguaje, pues, nos lleva a socializar, a entender a la otra persona, a comprender también qué es lo que siente y cómo se siente. Y eso, pues, es una situación solamente única del ser humano. Y, pues, estas herramientas en su conjunto nos permiten no solamente comunicarnos, sino también tener procesos cognitivos adecuados para poder, pues, manejarnos. Ok, no lo sé porque le estaba dando otra materia a Ale Suárez. Me pregunta que por qué no le decía pensamiento y lenguaje. Pero bueno, Vygotsky es otro teórico también en cuanto a la situación del desarrollo en cuanto a la situación de la cognición. Entendemos que lo cognitivo, Piaget lo trabaja, digamos, con la parte del desarrollo, ¿no? A partir de estos procesos que se van dando en el niño y cómo alcanzamos un pensamiento formal. Acordémonos, ya ustedes vieron desarrollo también, y ahí Jean Piaget pues, maneja 4 estadios, ¿no? En el desarrollo cognitivo, desde lo sensoriomotor, ¿se acuerdan? ¿No? Desde lo preoperacional, operaciones formales y operaciones concretas. Entonces, cuando hablamos de que el lenguaje se va consolidando conforme nosotros nos desarrollamos, pues va cambiando, ¿no? Nuestro pensamiento se va adaptando también al medio sobre el cual nosotros conocemos. Mientras más conozcamos, más va a ser, pues lógicamente, nuestro lenguaje. Ustedes por ahí encontraron que el niño va aprendiendo sus palabras conforme va creciendo y cuando somos pues, mayores tenemos ya un acervo de lenguaje mucho mayor. Vygotsky, en cambio, decía que no, que esto no afectaba tanto la situación del lenguaje, ¿no? Entonces, habla acerca de lo siguiente, dice, no existe una correlación entre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, ni desde el punto de vista de desarrollo humano, ni desde una perspectiva filogenética evolucionista. Él pensaba lo contrario, ¿no? Decía, no, no hay una relación o no hay correlación entre el pensamiento y el lenguaje, se dan por separado y generalmente es una perspectiva filogenética o evolucionista, lo que ustedes están mencionando. ¿Qué quiere decir esto? Que para los lingüistas, ¿no? Que manejan que nosotros nos desarrollamos a partir del lenguaje, que eso hizo que nuestro pensamiento fuera cada vez más pues concreto y que se llevara a una situación formal y que trabajáramos con simbolismo posteriormente, pues para Vygotsky no era así. Si se dan cuenta entonces, aún cuando son dos teóricos de la cognición, ¿no? Del proceso cognitivo en el humano, pues realmente diferían en cuanto a la información de uno y de otro. Pero pues hoy entendemos que sí, por ahí hay un teórico, lingüista, no es psicólogo, pero sí es lingüista, que se llama Jan Chomsky. Chomsky habla acerca precisamente de la importancia del lenguaje para poder generar cognición en el humano, es decir, procesos cognitivos superiores y cómo estos los llevan a entender no solamente el medio donde se desenvuelve, sino también la socialización que es importante para nosotros. Y bueno, en este caso estamos hablando que los trastornos del lenguaje también y del pensamiento pues se generan a partir de áreas
cerebrales que no están funcionando de una manera adecuada o que tienen problemáticas. Y vamos a ver algunos de los principales. Entre ellos, pues está esta, que son la disartria, la disartaria. En este caso es la dificultad, o sea, con la articulación, así como me está pasando a mí para articular palabras, pues tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico. La persona no puede articular las palabras de una manera adecuada, pero esto es en todo momento, no es que con este momento me pasó a mí, sino que la persona no puede articular ninguna de sus palabras de manera correcta, ¿no? La articulación, por ejemplo, cuando habla, no está manejando una forma adecuada de la palabra. La disglosia, dice, se trata de un trastorno de la articulación de origen no neurológico central provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. La disglosia puede ser porque el frenillo de la lengua no está igual, no es adecuado, o la situación de sus cuerdas vocales pueden tener problemas, o la situación de paladar, o la situación del labio, ¿no? En este caso, y eso puede provocar, pues, que la articulación a nivel de vocablos no se pronuncie de una manera adecuada, y la persona, pues, tenga problemas para poder articular las palabras de forma correcta. Una afasia, esta sí es una alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales y está producida después de la adquisición del lenguaje o en el transcurso del mismo. Las afasias se presentan una vez que yo ya adquirí el lenguaje, es decir, ya sé hablar bien, pero pasa un accidente en donde me golpeo parte de mi área temporal y se daña la situación de áreas de Broca o de Wernicke, y entonces puedo padecer una afasia de Broca o una afasia de Wernicke, y en este caso, pues se altera mi situación cerebral y lógicamente se altera mi lenguaje. Puede haber una situación en cuanto a Broca, en donde yo no entienda lo que me están, o que yo no pueda expresarme de una manera adecuada, o bien en la de Wernicke, en donde yo no puedo entender lo que se me está expresando, lo que se me está diciendo. Pero esto es después de haber aprendido el lenguaje, es decir, yo ya sabía hablar bien, sabía manejar bien mi lenguaje, pero a partir de un accidente que daña ciertas situaciones neuronales, pues entonces hay una lesión y esa lesión me provocó una afasia. Entonces, estas son las principales problemáticas en cuanto a la situación del lenguaje. Vamos en cuanto a las del pensamiento. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicas? Me pueden escribir por el chat, los estoy viendo y leyendo. Chicas, chicos, Hugo. No, profe, todo muy claro. Gracias, qué amable. Gracias, Valeria. Gracias, Beren. Gracias, Ale García. Gracias, Vero. Ok, entonces continuamos. Bien. Les mencionaba, en este caso, pues, gracias, Jenny. El lenguaje, pues, puede sufrir alteraciones. Si se dan cuenta, pues, funciona a partir de Broca y Wernicke, que son las áreas y las otras sensitivas interpretativas, pero sí puede tener una problemática y, pues, estas enfermedades les pueden ocasionar, ¿no? Esto se ve, pues, lógicamente en la entrevista, cuando ustedes están entrevistando a su paciente o a la persona con la cual están trabajando, pues, estarían dándose cuenta si hay alguna problemática de trastorno del lenguaje o también del pensamiento, ¿no? Vamos a ver con las situaciones del pensamiento. En el pensamiento puede generarse lo siguiente, ¿no? Un pensamiento acelerado, que es el pensamiento que se presenta de una manera marcada en cuanto a la situación de rapidez de procesos asociativos y una abundante producción de ideas que suceden sin fijarse en contenidos específicos. Cuando alguien tiene pensamiento acelerado es como si llegaran muchas ideas pronto y muy rápidas y de pronto la persona, como es muy abundante, no puede producir una idea fija, por lo cual es como si la persona no controlara totalmente sus pensamientos, ¿no? Le llegan demasiado rápido y por eso no puede fijar su atención o su contenido específico en alguna situación dada, ¿no? En cuanto a ello. El pensamiento lento es lo contrario, ¿no? Se presenta una marcada disminución de ideas, cuya consecuencia es una dificultad de comunicación, en los cuales los contenidos son escasos y pobres, y la asociación es lenta o ineficaz. La persona va a tener un pensamiento muy, muy pausado, de pronto en medio de una pregunta va a contestar mucho después, o va a entender la comunicación mucho después, y pues lógicamente sus contenidos en cuanto a pensamiento van a ser escasos o pobres. El pensamiento pobre, que es un pensamiento pobre, pues es un tipo de pensamiento reducido, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad, es decir, cuantificable, es muy poco, ¿no? El pensamiento que tiene, y de la calidad, pues no es un pensamiento, digamos, adecuado. Esto se puede ver, por ejemplo, en alguna situación cognitiva de avance. Si yo estoy trabajando con niños, y estoy pues, pidiéndoles que hagan cierta actividad y de pronto hay un niño con pensamiento pobre, este pensamiento se va a ver reducido. ¿Cómo? Pues lógicamente si él me da ejemplos o me da alguna respuesta, no va a ser idéntica o muy parecida a la de sus compañeros. Va a tener una situación pues no real, no concreta con lo que se está hablando en ese momento. El pensamiento prolijo, este es un tipo de pensamiento que alcanza su objetivo conceptual de manera tortuosa, lenta, indirecta, con la interferencia de ideas secundarias que interrumpen la eficacia comunicativa del hilo de discurso, ¿no? Por ahí tenemos este pensamiento cuando la persona pues crea una situación de discurso, pero el discurso no es adecuado. No sé si recuerdan, por ejemplo, hay una entrevista de un meme de una chica que estuvo hablando, ¿no? Y que hablaba de las licuadoras y del mar y de cosas así, e integraba en su lenguaje, ¿no? Lógicamente, mucha información y situaciones, ¿no? Que las algas verdes y cosas de este tipo. Entonces, pues lógicamente estamos hablando de que su pensamiento era un pensamiento, lógicamente, a lo mejor prolijo, ¿no? En donde, pues, de manera tortuosa trataba de sacar la información y manejarla,
para ella posiblemente estaba hablando bien, pero cuando se da el lenguaje, pues nosotros lo podíamos captar y no estaba adecuado, ¿no? Si se dan cuenta, entonces estos dos son muy, es un continuo, es decir, si yo pienso, normalmente lo manejo a partir del lenguaje. Si yo estoy trabajando con la parte del pensamiento, pues lógicamente se va a notar en mi lenguaje, conforme a lo que yo pienso, ¿no? Una persona que tiene alguna afasia, por ejemplo, o alguna situación dada en cuanto a la parte de su pensamiento, se va a ver muy acelerado, se va a ver de una manera inadecuada cuando esté manejando pues, su lenguaje, el pensamiento se va a ver si está acelerado, si está lento, si es pobre, y nosotros como psicólogos, ustedes como psicólogas, van a poder captarlo, ¿no? En esta parte, ¿por qué? Porque la persona no va a tener coherencia en lo que está diciendo, o bien no va a tener una idea adecuada de lo que se está manejando, pero tiene que ver con su pensamiento, no solamente con su lenguaje. El lenguaje denota solamente la parte de cómo pues expresa la situación de su pensamiento. Por lo tanto, pues nosotros a partir del lenguaje, a partir de escuchar su discurso, podemos entender qué es lo que piensa o cómo es su pensamiento, si es acelerado, si es lento, si es pobre, si es prolijo, o en este caso, si es un pensamiento adecuado y normal, ¿no? Cuando tú hablas con un niño, pues normalmente esperas que el niño te hable acerca de su imaginación, de sus ideas, de su creatividad, de las cosas que están pasando. Cuando hablas con un adulto, esperas que su comunicación sea adecuada a su edad. Si de pronto te empieza a hablar de juguetes, de juegos, a lo mejor si estás hablando de ese momento, pues es normal, ¿no? Pero si tú le estás preguntando acerca de su familia y empieza a hablarte de una caricatura o de alguna otra cosa, entonces ya el pensamiento estaría pues fuera de, y el lenguaje lo está expresando. Bien, es por eso la unión que se hace en esta parte del pensamiento y el lenguaje y de los trastornos que puede sufrir el pensamiento o el lenguaje. Bien, y bueno, un caso muy sonado y muy leído, y que bueno, ustedes pueden investigar posteriormente, es el caso de Lamborghini, que también es un caso que se le llama el caso de Tantan, ¿no? Porque a mediados del siglo XIX, pues la comunidad científica se encontraba inmersa en el debate sobre la localización cerebral del lenguaje, todavía no descubríamos áreas de Broca ni de Wernicke, y pues lógicamente hay un dato, ¿no? En este caso, en esta misma época, dice el neurólogo que pues, descubrió las áreas del lenguaje, que era Paul Broca, tenía a su cargo al señor Le Borgne, que así era su apellido, y pues en esta parte, pues él descubre que hay un daño, ¿no? En la situación de lenguaje del personaje, ¿no? De Le Borgne. Un paciente apodado Tantan, ¿por qué? Porque debido a que esta era la única sílaba que podía emitir, él no podía hablar, ¿no? Lógicamente se comunicaba y lo único que decía era Tantan, ¿no? Por eso se le llama el caso de Tantan, ¿no? En este caso. Y pues a su muerte, el 17 de abril del 61, el doctor Broca realiza la autopsia y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo pues que este se debía ser el área encargada de la producción del habla y que creen que sí tenía razón, ¿no? A partir de este estudio, pues se crea la situación de el área encargada del habla, que es el área de Broca. ¿Querías participar en algo, Ale? Si gustas hablar. Suárez. Profe, perdón que vaya la comparación que voy a hacer, pero por decir, ve que el personaje de Avengers, el Groot, nada más todo se basa en puro Groot, bueno, nada más es un personaje animado, pero si fuera una persona sería como que un problema en el área de Broca o de Wernicke o la malformación que hace que nada más tenga ya como comparación del que nada más pueden decir ciertas palabras. Así es, sí, exacto. En este caso, pues algunos interpretativos o memes, ¿no? Mencionan que él y algunos otros que solamente en las caricaturas o en una situación animada pronuncia ciertas palabras y no tienen más lenguaje o más acervo de lenguaje, sí tendrían algún daño a nivel de áreas de Broca, de Wernicke o en su área del habla. Porque, bueno, igual conozco a una persona que nada más en su lenguaje o para conocer a todas las señoras o mujeres del género femenino, a todas les llama mamitas y a los hombres les dice papis, pero no habla la señora y es la única, es la única forma de expresar su lenguaje. Y pues para saludar, saluda, o sea, en expresiones sí las puede hacer, pero para hablar solamente refiere a mujeres mamitas y a los hombres papis. Sí, posiblemente es por eso, porque a lo mejor en su lenguaje sí podría, estamos hablando de que sí puede entablar o quiere entablar alguna situación de diálogo, pero el área dañada pues no le permite hacerlo, es decir, su área de Broca o de Wernicke no puede generar la comunicación adecuada como lo podemos hacer nosotros. Les decía del caso de Jenny, porque pues ese es muy ilustrativo. ¿Se acuerdan que ella se hablaba con sílabas solamente, pero nunca pudo estructurar un adecuado, ¿no? Un adecuado lenguaje en el cual se pudiera comunicar de forma expresiva y puntual con las personas que le rodeaban. Entonces sí, sí se puede ver a partir de eso. Hay personas que tienen algunas afasias menores y a veces olvidan palabras solamente. No es que no hablen completamente, sino que olvidan algunas palabras y su expresión pues es con rasgos muy, muy básicos. Bien, pero sí, muy buen ejemplo, Ale. Bien, continuamos.
En esta Profe, parte, entonces, ¿la dislexia en qué parte entra? a ver, Ale, verán, sí, también es Ali. Ali, la dislexia también entraría en un trastorno del lenguaje, pero tienen que ver más con situaciones a veces de aprendizaje, aunque también están asociadas a áreas cerebrales. Lo que es la dislexia, la discalculia, y estas tienen que ver con la disartría, que era la primera que veíamos. ¿Recuerdan? Bueno, la que estaba atrás. Ahorita me regreso. Ahí está. De trastorno de articulación de origen no neurológico central y provocado por lesiones físicas a veces. No sé si han conocido a alguien que tiene alguna situación de problema de lenguaje, que le mandan a ponerse, por ejemplo, a algunas situaciones de ejercicios, como es que su lengua toque su paladar o que su lengua toque su labio superior o inferior. Eso es porque algunas veces los niños cuando nacen pues tienen alguna malformación y puede provocar la situación también del lenguaje, pero sí entran dentro de trastornos del habla. Ali, ¿sale? Gracias, profe. De que, bien, les mencionaba, ¿no? Pues, bueno, permítanme tantito, regreso, porque está aquí. Pruebas relacionadas, vamos con la situación de asociación. Ale Suárez, ¿querías decir algo más? Perdón. De nada más como ejemplo, les había yo platicado en algún momento a mis compañeros que ahí en el hospital los niños que tienen problemas o que toman terapia de lenguaje, les mandan mucho a cantar o por decir los niños que son gangosos, que canten la canción de Cucú cantaba la rana. Como forma de terapia, y aparte pues que el popote, que el inflar el globo, o que usar el lápiz, o hacer cierto tipo de sonidos como forma de terapia para mejorar su habla, vaya. Ujú. Sí se puede realizar esto, ¿no? A una interposición de lápiz. Hay algunos a los que les ponen un cachito de mermelada, ¿no? Y tienen que buscarlo con la lengua. Eso porque a veces la lengua precisamente no ha adquirido el movimiento adecuado para poder hacer la pronunciación, sobre todo con las L's, las R's, las E's, las K's, ¿no? Y que tienen que implicar una situación de movimiento lingual y pues eso les ayuda en la práctica a poder generarlo. Pero pues sí son ejercicios ya especializados y los pues que se encargan precisamente de estas terapias son personas que tienen el trabajo precisamente de rehabilitación en el lenguaje. Ajá, terapias de lenguaje se les llama. Pero bueno, para terminar casi ya, porque se nos va a cerrar esta sesión, las pruebas de lo que les mencionaba, pues tienen que ver con esta parte de la asociación. Vamos a ver, espero que se vea, si no, pues les dejo el enlace de este niño que pues le dicen una palabra y normalmente a partir de esa palabra él va a crear una imagen de lo que representa para él, que es lo que nosotros hacemos con el lenguaje, ¿no? Una vez que nosotros podemos entenderlo, podemos comprender a qué se asocia. Vamos a ver si se ve. ¿Qué es un perro? De los que nadan. Un avión. De los que volan. De los que volan. Un radio. De donde salen las noticias. Una cámara. Donde toman fotos. Una sirena. Abajo del agua. Una silla. Bicicleta. Automóvil. Sombrero. Se pone en la cabeza. Computadora. Celular. Cama. Bueno, si se dan cuenta, pues este es ejemplo de cómo asociamos nosotros el lenguaje con la situación de nuestros procesos cognitivos. A partir de que nosotros entendemos el lenguaje, podemos asociarlo con lo que hace, ¿no? Por ejemplo, él decía, había una abuela, ¿no? En este caso, el radio y decía las noticias, puedo escuchar las noticias, aunque se puede hacer muchas otras cosas, para él en ese momento estaba asociado con esta parte de noticias. Bien, chicas, pues bueno, esta es la parte de la psicofisiología del lenguaje, aspectos neurofisiológicos del lenguaje. ¿Dudas o preguntas? Tenemos 3 minutos todavía antes de que nos cierre. ¿Dudas, preguntas, chicas? Pues si se dan cuenta, la parte abundante aquí en cuanto a las áreas específicas de la psicofisiología del lenguaje, pues están centradas en el área de bloque de Wernicke y en los trastornos, en este caso, de lenguaje, ¿no? Los trastornos, lógicamente, ustedes los van a ver también posiblemente en psicopatología, que están asociados a algunas patologías, o también pueden investigar un poco más acerca de los casos como este de Tantan, que es a partir de que se descubre el área de bloque. ¿Dudas o preguntas, chicas? Las leo en el chat. O todavía siguen aquí, o si quieren abrir su micrófono y preguntarme, nada más levántenme la mano, por favor.
Así es, Berempere me pregunta si el proyecto del video es sobre el tema del que están hablando en el ensayo. Sí, por favor, recordemos que el video está asociado con la situación de su trabajo de ensayo que están haciendo, entonces sí tiene que ir en relación completamente a él. ¿Para cuándo se los pedí? Me parece que fue la semana del 29, ¿verdad? Sí, Ale, yo creo que la subo a más tardar el día de hoy, espero. Si voy a subir su rúbrica, sí, pero esa más tardar el día de hoy. Lógicamente del video, únicamente del trabajo ya les di las puntuaciones que tienen que ir. Sí, Ale. Ale, ¿querías decir algo, Suárez? No, profe, nada más como pregunta igual, había comentado que es de enfermedades relacionadas a la psicofisiología, o sea, independientemente de las que ya vimos, ¿pueden ser otras? Así es, pueden ser alguna otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser a lo mejor alguna situación del lenguaje o del aprendizaje o del pensamiento, ¿no? No obligatoriamente lo tendríamos que haber tocado en la materia, pero que se relaciona directamente con la situación. Ok, profe, muchas gracias. Ok, Ale. Bueno, chicas, sí, sí, claro que sí, Alejandra García. Les abro una tarea para que me envíen sus avances, si tienen avances, y yo les pueda decir si van bien, ¿no? En esta parte, si quieren que les revise todavía. Es únicamente esa tarea, ¿sale? Para la próxima clase estaremos viendo el último tema que tiene que ver con aprendizaje y ahí terminaríamos. Gracias a ustedes, chicas, por ingresar. Chico, Hugo, que también estás aquí. Pues espero que estén trabajando bien con la situación de su proyecto y pues estamos en contacto. En la próxima clase les envío nuevamente el enlace y entramos para aclarar dudas de su trabajo. Ya el día de hoy les subo, yo espero, la rúbrica de su video y les abro el trabajo para que puedan enviar sus avances si quieren que se los revise. Bien, pues un gusto nuevamente tenerlos. Escritos, los avances son escritos. Acuérdense que es un ensayo, entonces tiene que ser escrito. ¿Sale? Por favor. Una duda, ya nos habían pedido, bueno, trabajar con un video anteriormente y